Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de la tertulia semanal de actualidad de Tele Valdepeñas. 4 temas, 4 asuntos tenemos hoy anotados en guión para desarrollar durante la próxima hora. Y si yo les abro o les empiezo a hablar de prioridad nacional, ustedes se van a pensar de entrada, van a prejuzgar que estamos hablando en clave de país y nada más lejos de nuestra intención inicialmente, porque queremos enfocar en el escenario de la política local y de la economía local la tertulia que hoy les planteamos. Y regresamos con la prioridad nacional, término acuñado, como todos ustedes conocen, por la formación de extrema derecha Vox, fiel reflejo del American First de Trump y lanzado justamente, coincidiendo tácticamente con el inicio de ese proceso de regularización de inmigrantes decretado por el gobierno de Pedro Sánchez. En síntesis, muy en síntesis, como ustedes ya también tienen que controlar, pues supone la repatriación, la propuesta de la repatriación de las personas extranjeras en situación no regularizada en nuestro país, la cancelación de ese proceso de regularización extraordinaria de hasta 500.000 de personas inmigrantes y que los nacidos en España tengan prioridad en el acceso a las ayudas públicas, a las ayudas sociales, ayudas como las que se están lanzando ahora desde las comunidades autónomas y desde el Estado central para el acceso a la primera vivienda de colectivos desfavorecidos y de jóvenes, con prioridad los nacionales frente a los extranjeros que vivan en nuestro país. También acceso prioritario de las personas con denominación de origen española en la asistencia sanitaria, después de que el decreto de regularización asegure la cobertura sanitaria a los extranjeros desde el momento mismo en que tengan comunicación de que el trámite de su regularización está en marcha. El mensaje, por populista, ha cuajado rápidamente entre un sector amplio de la población, especialmente entre los más jóvenes. Traducido el tema o la temática a lo local, tenemos una rueda de prensa ofrecida esta semana por la portavoz municipal Lola Gómez, que iba a intentar, en una moción llevada al pleno el pasado lunes, al pleno del Ayuntamiento, hacer que Valdepeñas asumiese ese principio de prioridad nacional y que instase al gobierno de Pedro Sánchez se sumase a otros ayuntamientos que ya lo han hecho o lo van a hacer en breve, se sumase a esa reivindicación de que se cancele el proceso de regularización extraordinaria. Pero aquí me van a permitir que abra un segundo debate, un debate paralelo. Quienes no le dejaron junto al Partido Socialista llevar esa moción al Pleno fue, pásmense, Unidas por Valdepeñas, quienes ustedes, que sigan la actualidad municipal, la actualidad local, han llevado al alcalde Jesús Martín hasta el Tribunal Supremo, reivindicando que sí o sí las mociones de su grupo de Unidas por Valdepeñas vayan a pleno. Y en cuanto surge votar una moción para discutirla, para debatirla, para aprobarla o no, de otra formación política del foro municipal, votan en contra. Esto también tiene su matiz. Si hay ocasión lo aclararemos, pero así está la situación. Vamos pues a ver un vídeo, una declaración breve a los medios de comunicación de la portavoz del grupo municipal Vox a los medios, hablando de lo que iba a ser y no fue su moción, reivindicando, proclamando, defendiendo esa prioridad nacional. Vamos a verla. Que es la prioridad nacional, esa frase que tanto escandaliza a quienes demuestran una vez más que los españoles pagamos la fiesta de los de fuera. Y yo desde aquí quiero dar las gracias al Partido Popular y al concejal no adscrito porque ellos votaron a favor de incluirla en el orden del día. ¿Y por qué votaron en contra? Yo tengo una teoría. No tienen argumentos para rebatir la moción y yo creo que eso es de cobardes. Es decir, si tú presentas una moción que habla de prioridad nacional
y que pone primero a los españoles delante para todo, lógicamente lo normal es que quieras debatir. Don Vicente Salas, presidente de AFA Valdepeñas, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Prieto, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bien. Elío Castellanos, miembro de Izquierda Unida, por ti empezamos, por usted empezamos. ¿Por qué le votasteis en contra a que entrase por urgencia, y ahí está el kit, la moción de Vox, de vuestro más radical oponente y opositor, para que llevase al Pleno la moción sobre la prioridad nacional? ¿Qué fue lo que pasó? Pues básicamente lo que acabas de comentar, el matiz es que se quería presentar por urgencia. No consideramos que fuera una cuestión urgente, se puede debatir, presentar para el próximo mes, que entre dentro de los temas a tratar en el próximo pleno ordinario, pero creemos que Valdepeñas no se encuentra ahora mismo en una situación tal que ese tema tenga que entrar por urgencia y a última hora. Hablando también de lo que fue la sentencia no es que las enmiendas o propuestas de Unidad por Valdepeñas tengan que entrar sí o sí, sino que lo que ha dicho el juez, y es lo que nosotros denunciamos, es que el alcalde no puede, por su voluntad, decir qué es lo que entra y qué es lo que no. El juez ha dicho que entrar sí o sí. Claro, el juez ha dictaminado que las propuestas que se entreguen en tiempo y forma por cualquier partido, entran. ¿Qué pasa? Que hemos sido nosotros los que hemos denunciado porque fuimos a quienes nos dejaron fuera, pero que esto va a beneficiar a todos los partidos de Valdepeñas y a todos los concejales de cualquier pueblo en el que ocurra lo mismo, que por suerte quiero pensar que no existen las maneras y las formas de Jesús Martín de hacer de su capa un sayo, y bueno, pero ahí ha quedado, se ha sentado jurisprudencia a nivel nacional, así es que bueno, la cabezonería de Jesús Martín ha servido para algo positivo, y es que ahora ningún alcalde, ningún pueblo puede decir qué es lo que sí y qué es lo que no, sin tener que sentarse con el resto de partidos a Hecha la aclaración, Elio, por el tema de la urgencia o no urgencia. Sí. Se calcula que pueden haber entre 250 y 300 personas, y no es una cifra menor, en una población de 30.000, calculemos el 30%, las personas que se pueden beneficiar de este decreto. Eso no cuestión urgente. Lo urgente a lo mejor es que se regularicen. Hombre, que es lo contrario de lo que quiere Vox. Claro, ya hablamos hace un par de semanas o 3 semanas de la cuestión de la regularización, y yo siempre parto de la misma base. Si a mí no me gusta que venga gente de fuera, pero por las cuestiones que vienen, pero una vez que ya están aquí personas que han venido a buscarse la vida porque en sus países están mal, y eso es lo que a mí me fastidia. Lo que estamos viendo no es un crucero turístico. Sí, por supuesto. No. O sea, que a mí no me cabe duda, porque lo hemos vivido en España y lo seguimos viviendo, aunque la gente de ahora se vaya en otras condiciones, pero en España, cuando aquí había hambre y miseria, la gente se iba. Y es triste que tengan que hacerlo. Pues esa gente que viene, porque en sus países hay guerra, persecución, miseria, hambre, yo entiendo que vengan a España. Yo lo entiendo porque están en su derecho. No me gusta que vengan por ese motivo, porque me gustaría que pudieran quedarse en sus países y tener una vida digna en sus países, pero es que una vez que están aquí, cuando vienen, en las condiciones que llegan, son carne de explotación. Y es así, y es triste, y como no existe, o parece que cuando una persona no tiene unos derechos reconocidos, quien le va a contratar de aquella manera, sin contrato, en B y tal y cual, no le da las mínimas garantías de trabajar como otras personas, aunque rindan igual, pues oye, habrá que reconocerles derechos igual que quien está aquí y trabaja. Es que es así. Fernando, nosotros hemos preguntado a la portavoz y presidenta local del Partido Popular cuál sería su postura ante una moción como esta que plantea Vox, que desde mi punto de vista, y si se me permite, es del tipo de cuestiones que cuando se plantean es lo que diferencia a una persona demócrata de la que no lo es. Pero nos remitió a lo que en su día dictamine su grupo y decida su grupo en torno a esta opción, a esta moción, mejor dicho. Yo, si tuviese que apostar, diría que se va a abstener. ¿Qué opinas tú? No lo sé. Yo sé lo no he dicho que qué opina, claro, no que claro, qué va a pasar. Es decir, yo sé lo que yo haría. Es decir, yo creo que no vamos a volver a repetir lo de hace 3 semanas, creo que fue cuando lo debatimos, ¿no? Es que no ha perdido vigencia en absoluto. Claro, y durará con el tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay que buscar es una solución a la gente que ya vive aquí. Es decir, lo que no se puede tener es una puerta abierta para que sigan viniendo más,
o para admitir que se cometan irregularidades o se cometan ilegalidades, pero lo que está aquí hay que buscar una solución. Y lo que también dijimos, y sigo pensando, y creo que eso cada vez va a ir a más, es que hay trabajos que o los hace la gente que viene de fuera o se quedan sin hacer. Desgraciadamente es así. Y no es un trabajo cualquiera. Y no es un trabajo cualquiera. Aunque mucha gente diga y piense que no, la realidad es esa, y si no, no hace falta nada más que darse una vuelta por algunos sitios y algunos aspectos laborales y se darán cuenta, ¿no? Entonces a esa gente hay que darle una solución. Y yo entiendo que hay que darle una solución. Ahora bien, conforme se plantea desde la parte de Vox, a mí personalmente no me gusta. Yo, ¿para qué voy a andar con otras historias? Porque si entramos en lo que es el debate nacional, como ellos lo plantean, podríamos entrar, ¿y por qué no Valdepeñero? Y pongo un ejemplo que puede ser claro y gráfico. La escuela de música. En la escuela de música tenemos algunos de Valdepeñas y de algunos pueblos de alrededor, ¿vale? Si fuésemos de eso, porque lo pagamos con los impuestos valdepeñeros, ahí sí que los pagamos, ¿qué limitaríamos? ¿A que no vengan más niños de otros pueblos? Eso supone cerrar la escuela. Pues sería igual equiparando a eso, es decir, un tema cultural a un tema laboral. Y como eso habría muchos más aspectos. Y también, no lo veo lógico, lo que hacen los catalanes. Es decir, los catalanes imponen su lengua para acceder a muchos puestos de trabajo, sobre todo cuando son de la parte de la administración. Entonces, si no sabes el catalán, estás excluido. Estás excluido, es decir, ahí tienen un parámetro parecido a lo que hace Vox. Lo que a mí me llama la atención es que el gobierno nacional y algunas opciones políticas no opinen lo mismo lo que hacen los catalanes que lo que planteamos. Es decir, si está mal bajo el aspecto de conforme lo planteamos, también deberían de plantearlo y de aceptarlo mal lo que hacen los catalanes y lo que hace en este caso el PSOE catalán, concretamente, ¿no? Quiero decir que por eso yo creo que hay que ser serio en este aspecto y aplicar lo que es la vara de medir para todos los aspectos igual y todas las condiciones igual. Pero dicho de mi caso, yo creo que a los inmigrantes que llevan aquí, a la gente que puede y tiene posibilidad de trabajar aquí y contribuir al crecimiento de las comarcas y de España en definitiva, creo que es bueno regularizarlo. Vicente, a mi izquierda hay una coincidencia casi plena. Nosotros en los servicios informativos de Televaldepeñas hemos hablado con especialistas, con gente profesional en el ámbito de la inmigración y la extranjería, y señalan que este procedimiento es recomendable porque ganan todos los sectores. Gana el inmigrante, claro, que tiene un futuro más prometedor, gana el país, gana la demografía del país, gana la seguridad social y ganan los sectores económicos afectados, agricultura, hostelería, servicios, etcétera. ¿Qué piensa un vecino de Valdepeñas, como tú o como yo? Bueno, la verdad es que ante esta situación, vuelvo a reiterar lo que han dicho los dos compañeros, de que hace concretamente 3 semanas se trató algo así, y esto va a seguir tratándose mucho más, porque ahora surge lo de Andalucía, por lo tanto la prioridad nacional va a estar en el candelero y por mucho tiempo, y además luego habrá otras elecciones, vendrán las nacionales, etcétera y tal. Entonces, pero nos vamos a encontrar en esa dinámica por mucho tiempo, pero de nuevo volvemos a priorizar, es decir, a aquellos que son los más débiles, que son los más vulnerables, los que han tenido que venir a la fuerza ahorcan por la situación de sus propios países, ahora bueno, llega en una situación de medicina en el hospital y nada más que vayan a entrar. ¿Tú de dónde eres? Del Senegal, tú ahí fuera, tú eres de Valdepeñas, vale, venga que te voy. Yo recuerdo perfectamente un detalle que tuve, he sufrido muchísimo de mareos, de los dolores de cabeza, y resulta de que en una ocasión tuve una crisis y tuvo que llamar Noemí al 112, me llevaron a urgencia. Había una cola impresionante, pero ¿sabéis quién era el mayor enfermo? Yo, porque era mío, quiero decir que yo en primera persona lo estaba sufriendo, y me dejaron pasar el primero. Todo el mundo se quedó boquiabierto, pero yo iba pues con cierta gravedad, sencillamente porque no me podía mantener, porque iba atado, porque iba con una crisis, realmente. Entonces, ante esa situación, ¿qué priorizamos? ¿De dónde eres o la humanidad? Es decir, es que ahí entra en realidad ya un problema de conciencia en situaciones como esta. Entonces yo pienso que esta situación no se puede llevar de esta manera. Esto desde luego es un extremo y como extremo tendrá que desaparecer de alguna manera, pero eso no es real. Estamos haciendo un curso de AFA en donde no nos habíamos planteado el tema de los inmigrantes, es decir, estábamos más con otros objetivos, el conocimiento, perdón,
bueno, sí, el conocimiento, quiero decir, la información, la formación, pero para nuestra sorpresa ha habido más personas en el curso, están yendo más personas en el curso, migrantes. Pues nos ha llamado la atención muchísimo y para bien, porque vienen con la intención también de formarse y son los que van a tomar cartas en el asunto en muchos de nuestros aspectos, lo que has dicho. Claro, a lo mejor no llama tanto la atención en el aspecto económico, pero sí que es cierto que en el aspecto social, en el aspecto de la educación, en todos esos aspectos van a estar ahí, y si los quitamos a ellos, ¿quién nos quedamos nosotros? La media en España del nacimiento de criaturas, el 0,81%, gracias a ellos tenemos el 1,2%. Quiero decir, si no, este país le quedan 4 ratos. ¿Alguna aportación más, cambiando de tema? Yo quiero ir rápido porque además ha dicho Vicente una cosa, un punto clave, que es que van a por el más desfavorecido. Quiero recordar que ahora van a por los inmigrantes aprovechando la coyuntura de la regularización, que podemos entrar a debatir muchísimas cosas de, oye, pero es sostenible que ahora entren, bueno, pues metan más médicos, metan más profesores, tal y cual, que eso al final está en las comunidades autónomas y no lo venimos sufriendo de ahora, esto ya viene de antes. Pero es que justo antes de esto iban a por quien está cobrando el paro, a por quien cobra una pensión por discapacidad, por incapacidad, o cobra el ingreso mínimo vital. O sea, Vox siempre va a por el más débil para señalar, esto es, hay un meme, no sé, habrá gente que a lo mejor no sabe lo que es un meme, es como una viñeta, con lo que vendría siendo una viñeta de antes, en el que sale un señor en el medio con un gran plato de galletas, a la izquierda un hombre vestido de obrero, de albañil, y a la derecha una persona pues que parece inmigrante, así de color negro, tal, pues alguien que dices, oye, habrá venido de África, que no tiene ninguna galleta, y el de aquí tiene 2 galletas. Y el que tiene el plato entero le dice al otro blanco, porque hay 2 blancos, un negro, pero le dice al obrero blanco, ¿qué se quiere tu galleta? Pues esto es lo que hace Vox, señala siempre al más débil, pero para repartir, para que nos peleemos por la miseria, por las migajas que nos da esta sociedad, este sistema en el que vivimos, en el que no paramos de ver. Hace poco he leído récord de Repsol, perdóname la expresión, coño, me va a extrañar con lo que ha pasado desde hace 2 meses, récord de beneficios en el primer trimestre del año. La banca, otra vez, otro año consecutivo, bueno, otro trimestre más, de otro año más consecutivo, récord de beneficios. Al final es enfrentar al último con el penúltimo para pelearnos por esas migajas, cuando el problema no está nunca ahí. El problema está en, hay mucha gente en esta sociedad enriqueciéndose de todos nosotros, y contra eso vos nunca señala, pero al revés. Está haciendo, no, creando odio. Claro, pero eso es así. Es decir, nos está polarizando, o claro, está intentando polarizar. El problema es la gente, el problema es la gente que compra ese discurso y no se da cuenta de que ellos están más cerca de ser esa persona que tenga que cobrar el paro, o tenga un familiar con una discapacidad o cualquier otra cosa en la vida que te ponga en una situación muy difícil, antes que convertirse en esas personas a las que ellos parecen defender, que es a quien de repente dice, no, es que hemos ganado los accionistas de este banco 10.000 millones. Hombre, pues yo creo que todos los que estamos aquí reunidos estamos muy lejos de llegar a ser, de estar en esos entornos, y mucho más cerca, y de hecho hacemos uso a diario de los servicios públicos y de la vía pública y demás. Es que es lo que quiero que se entienda. De todas formas, hay un... Con esto terminamos. Sí, yo de todas formas creo que muchas veces contraponemos una cosa a la otra, y no tiene por qué ser siempre así. Es decir, decimos Repsol, cualquier otra empresa. Es decir, se nos olvida que Repsol es una empresa grande que está compuesta por accionistas, y que hay accionistas de mucho dinero y accionistas minoritarios de muy poco dinero, y el dividendo se reparte a todos por igual dependiendo de las acciones que tiene. Es decir, que el que tiene pocos cuartos en acciones ganará la parte alícuota que le corresponde. Es decir, que tampoco hay por qué demonizar a las grandes empresas, porque sin ellas a lo mejor eso también las empezaríamos a pasarlas. También está el pequeño tenedor y están los 2 chavales alemanes que tienen 2.700 pisos en España. Hombre, pues claro, sí que hay que demonizar cuando algo pasa ya de lo absurdo. Y en este caso, que... ¿Pero hay ley que prohíba que tener 2.700 pisos? ¿Hay no, pero que lo prohíbe? Es que habría que hacerlo.
Por eso digo para que que es se vea que la manera. vamos muy de por detrás Pero- de defender pero, los derechos Helios, de la gente pero, Helios, vamos a trabajadora ver, en este vamos a país, ver. bueno, en este país y en Europa. En un país democrático se vota cada 4 años, cada 3 o cada 2 o cuando dispongan Pero- los que están gobernando. Permíteme Sí, permíteme pero un momentín. si el matiz es que ya está viciado de base, porque luego vemos que siempre, y esto está pasando ahora con el PSOE, antes pasó con el PP, luego también ha pasado con el PSOE, antes Elio, con el hay- PP. hay una cosa- hay una Vienen cosa- a corromperte, ¿quiénes? No, pero hay una Empresarios. cosa- Es sí, que pero hay una partimos cosa- de esa base. ¿Las empresas son malas? No per se. Pero hay empresarios que corrompen a los Pero hay- políticos. se esté saliendo Claro, del guión. Pero Pero hay un tema... Es el pequeño empresario el que también se hace valer de la vulnerabilidad de esta gente. Claro, por pero supuesto. también, pero es que Y la grande, ¿eh? pero un número grande vamos a ser vulnerables también frente a estos planteamientos Es de que ya lo prioridad somos. nacional. No, digo, vamos a ser vulnerables un buen número de gente que estamos jubilada, en donde también se prevé de que también se bajen las pensiones. claro, Vox Entonces, dice por eso que- digo que dentro ya mismo Por es... eso, que creo Vox que- es siempre es la empujar al penúltimo contra el último, y cuando el último desaparezca, imaginemos que desaparece, pues el penúltimo pasará a ser el último y habrá otro penúltimo y ya Creo que está. Es la defensa siempre del Creo que rico. estamos dando discursos de que uno dice, pero luego llega uno a la hora de gobernar y ahí es donde se ve lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Y te pongo un ejemplo. Vosotros habéis estado gobernando unos pocos años. Habéis tenido hasta un vicepresidente. Habéis tenido posibilidad De porque... Izquierda Unida. Bueno, vuestro grupo. Vuestro Ya, grupo. pero es que en nuestro grupo hay muchísima gente, Bueno, muchísimos partidos y no tenemos vale. por qué Sí, estar de pero acuerdo vale. en Sí, tal. Si ahora queremos Pero llamar bueno, al pulpo como que vuelva a de partir- confianza, que vuelva a partir de la base pero que si donde yo voy, si viene en la viciado de democracia, base. en la democracia se funciona porque se vota cada cierto tiempo y porque se pueden hacer y cambiar leyes. Cuando habéis estado gobernando, si lo teníais tan claro con respecto a la vivienda y a los pisos, teníais que haber forzado para cambiarlo. Y no lo habéis hecho. No lo habéis hecho. Y ahora, si escuchamos las propuestas que hace tu grupo en Extremadura, dice que el que tenga 3 viviendas, expropiarla. Si esa es la solución que planteáis, ver abiertamente a las elecciones para decir, señores, que en este país el que tenga más de 3 viviendas la vamos a expropiar. Si tenéis de verdad ese valor en concepto de política, aplicarlo y decirlo a las No, elecciones. vamos a dejar Pero hombre, es que si no, deberes sin hacer, ¿eh? si no parece que estamos aquí dando ciertos discursos de una manera un poquito ambigua. Es decir, uno lo hace mal, pues como lo hace mal yo me voy a radicalizar en la otra parte, ¿no? Mire usted, yo creo que la vida tiene que ser algo mucho más Te normalizado. decía para zanjar. Para... No, sencillamente es que si lo de la prioridad nacional es que ha salido en última instancia, ahora se lo digo con Trani y con lo demás, pero es que resulta que el otro día, viendo la situación de Andalucía, solo hubo un planteamiento para vos. Prioridad nacional, prioridad nacional y prioridad nacional. ¿Eso es todo un planteamiento de gobierno? ¿Es todo un...? Vamos La a ver, verdad es prioridad nacional, es importante porque le estamos haciendo caso. Si le hiciésemos muy poquito caso, que yo creo que hay que hacerle muy poco, casi nada, a lo mejor no tenía la importancia que tiene. Porque vamos a ver si tienen capacidad de aplicarlo. Ya está, simplemente eso. Es decir, en un país democrático se funciona con leyes, y las leyes están para cumplirlas. Y si queremos cambiar las leyes, cambiémoslas. Pero mientras tanto hay que cumplir las leyes que hay. Y ya está. Y las La que prioridad hay, nacional tiene lo que tiene de valor hasta el momento que se cumple, que se cambie la ley. Si no se cambia la ley, lo de prioridad nacional no va a dejar de ser nada más que un emblema político. Un emblema para decirlo en elecciones o para decirlo en un momento determinado. Yo solo quiero hacer Ojalá un pequeño que sea así. apunte de 15 segundos, que es que estás diciendo que hemos hecho nosotros. Yo estoy en Valdepeñas, ni siquiera estoy en el No, equipo. no te lo digo a ti, No, ya. entiéndeme, lo No, digo. sí, lo digo porque aquí la gente, oye, No solo dices a él, pero No le digo a su grupo, pero también porque claro, también... no, Pero claro, también que está a la claro. izquierda, que está a su izquierda. que- Sí, la cuestión está en que mi grupo puede pensar de una manera y vamos, es claro y notorio y se sabe, oye, y tengo muy buena relación, pero yo no estoy de acuerdo en muchísimas de las cosas que se dicen y se hacen. Por eso digo que, ojo, que mi partido dice X, bueno, ya veremos, yo de momento... Yo no te culpo cuando digo eso. Digo, No, ya, pero es que hay gente que aquí a lo mejor en Valdepeñas, No, que hombre, no el te día, lo hago como el día culpa de y mañana que- me puede ver Hemos por la calle y puesto decir- Fernando con Helios. y- No, y me dicen no. cosas y para nada. Y estoy muy en desacuerdo con muchas cosas que ha hecho este gobierno en el que está Sumar, por supuesto que sí. Lo único Bien. que me da mucho miedo lo que pueda venir después también. Vamos a enunciar un asunto, en este caso grato, que sí que se discutió, esta moción sí que fue a pleno. Sí que fue al pleno del pasado día 4, lunes, primer lunes de mes, tocaba y bueno, pues ya todos ustedes también lo conocen. Ha habido una propuesta desde el grupo de la oposición del Partido Popular
basado también en la experiencia reciente de que en Valdepeñas desapareció a finales de 2025 el cine, la única empresa que daba cine en nuestra ciudad, con una sala múltiple, que ustedes saben que por falta de rentabilidad, por falta de telespectadores, por falta de usuarios, por falta de clientela, tuvo que echar la persiana y cerrar. Ha habido algún intento, algún conato, alguna gestión por parte del equipo de gobierno de volver a recuperar, siquiera de manera eventual, con gestión directa pública, el que Valdepeñas sigue teniendo en su oferta cultural cine. El cine, y aquí lo hemos dicho, es uno de esos factores que delimitan y dividen o sirven para diferenciar entre pueblo o ciudad. ¿Tienes cine? Eres ciudad. ¿No tienes cine? Eres pueblo, tengas además lo que tengas. Es uno de los indicadores sociales, socioeconómicos, para delimitar lo que es pueblo y lo que es ciudad. Bien, pues aquí yo también, como antes, veo dos noticias. Primero, una propuesta del Partido Popular que sale adelante con el voto de todos los grupos políticos y para solaz de toda la población de Valdepeñas, que quieren que en su oferta cultural vuelva a haber cine. Y segundo, ¿cuántas veces han visto ustedes en la última legislatura en la que estamos vigentes una propuesta de la oposición que sea acogida y votada unánimemente por toda la corporación? Sí, hubo una, quiero recordar, que la planteó el concejal que dimitió. Antonio, bueno, No, dimitió, vale. no. Cándido. El último, no, el último del PP. Ismael, que hizo también una propuesta, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero también se aprobó por los grupos de oposición. Remotamente. ¿Unanimidad? Sí, hago memoria, no me acuerdo cuál fue. No sé si en ámbito deportivo. No me acuerdo en la que fue, pero sé que hubo una. Un esfuerzo de memoria, tampoco sería excesivamente relevante, tendría su importancia, pero habitualmente cuando se da un voto de aquiescencia general es porque dicen, venga, vale, sí, toma. Pero cuando se trata de un asunto, digamos, de trascendencia, aunque parezca que el cine es una cuestión, digamos, secundaria o menor o no imprescindible, sí que tiene su relieve porque no solo genera cultura, sino genera economía. Y Valdepeñas sin cine no tiene la misma capacidad de atracción de comarca y de ser cabecera de comarca que si tiene cine. Pero dicho lo cual, y ya nos hemos ido al minuto 27, vamos a dejar el tema simplemente planteado para recuperarlo a vuelta de muy pocos anuncios. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Considerando que la Administración local debe ser proactiva en la protección de la cultura y en el impulso de la economía de proximidad, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el acceso con precios asequibles para los colectivos más vulnerables, como los jóvenes y los mayores, se propone la adopción de medidas que trascienden la mera exhibición de películas. Compartimos el fondo de esta moción porque, lógicamente, reconocemos que el cine enriquece la oferta cultural de nuestra localidad y que también es un revulsivo para la economía local, como muy bien ha dicho la señora Tercero. Estamos ahora mismo viendo esa viabilidad técnica para posteriormente ver la viabilidad jurídica y financiera. El cierre de los multicines ha sido un duro golpe para toda la ciudadanía y nosotros como representantes tenemos la obligación de paliar todo lo que esté en nuestra mano los efectos de la desaparición del cine de Valdepeñas, al menos hasta que no tengamos otro. Mientras tanto, esta solución nos parece adecuada. Vamos a apoyar esta moción y, por supuesto, que hay que declarar la exhibición cinematográfica como bien de interés cultural y de utilidad municipal, pero también es cierto que la exhibición cinematográfica es competencia de las empresas privadas. Pues es un extracto del debate que no fue debate, fue coloquio, fue exposición de pareceres
de puntos de vista muy coincidentes, salvo este último matiz de nuevo, la portavoz de Vox, que deja claro que sí, que está muy bien que el ayuntamiento desde las instancias públicas recupere una actividad, pero que realmente tiene que, en situaciones, en condiciones de normalidad, ejercerla y desempeñarla son las empresas, tiene que estar en el sector privado. Dicho lo cual, y teniendo esa sucesión, esa secuencia de declaraciones como punto de partida, ¿don Vicente y doña Noemí eran asiduos del cine de Valdepeñas? Sí, todos los meses estábamos en varias ocasiones. Quiero decir, todos los meses nos pensábamos si íbamos o no íbamos. No, todos los meses estamos. Nos gusta mucho el cine y a pesar de tener como en todas las casas el vídeo y demás, pero nosotros disfrutamos mucho con el cine, mucho. En casa se está muy bien. Por lo tanto, esto lo estamos echando de menos. Tenemos pantallas de 45-50 pulgadas, sonido no sé cómo, pero el cine es el cine. Hombre, allí además es que lo vives, es que en cuanto ves venir, es que el mismo sonido, es que todo te envuelve, mientras que en la casa estás con las palomitas, ni las palomitas son tan ricas, no me salen a mí tan ricas como están en el cine, Quiero decir que sí, que hemos perdido para nosotros, sí. Hay un punto de vista que yo quisiera compartir, de la misma manera que cada X semanas, cada pocas semanas, en Valdepeñas, por lo menos una semana sí y otra no, y en temporada alta pues hasta todos los viernes tenemos teatro, y el hecho de que se llene el teatro de Valdepeñas supone, otra vez vuelvo al cálculo mental, si están 700 personas en el teatro, ¿cuántas representan respecto de las 30.000 que somos? Dice, bueno, ¿quién va al teatro? Vale, pero quien va a tope y llena la sala, ¿vale? Entonces, de la misma manera que hay teatro ofertado de manera completamente normalizada en los últimos 40 años en nuestra población, y nos hemos quedado sin cine, y esa oferta privada no la cubre el sector cinematográfico privado, pues los poderes públicos, en este caso el municipio o el ayuntamiento, debería, en buena lógica, pues incorporar a su programación cultural cine. ¿Qué pensáis? Perfectamente. Es una oferta más, es decir, si no hay empresas privadas, lo mismo que no hay teatros privados para poner teatro, como hay en grandes capitales o en grandes ciudades, pues el cine igual. ¿Por qué no traer una película, si no cada 15 días, pues por lo menos una cada 3 semanas de estreno? Y si se trae de verdad que es de estreno y de las que suenan a nivel global, pues seguramente que se llenará la sala donde se proyecte, sea bien el teatro, sea bien cualquier otra dependencia que se habilite para ello. Yo creo que es un concepto cultural más que el ayuntamiento, si no hay nadie que lo oferte, pues que lo pueda ofertar. A mí desde luego, me llamó la atención, Elio, en una ocasión, cuando ya se comenzaba a ver que el cine se iba, me llamó mucho la atención lo que tú has dicho al principio, la diferenciación o la comparativa de pueblo y ciudad. Puedes tener todos los recursos que tengas, una capital de comarca como es Valdepeñas, y eso pasará de cualquier manera si no tiene cine, Pero me llamó mucho la atención, nunca lo había escuchado y la verdad es que es cierto que se deja notar. Algunos valdepeñeros amigos que llaman, oye, ¿cómo va el cine de Valdepeñas? No, ya está cerrado. Hoy lo que ha perdido Valdepeñas. Ha sido un comentario, pero es que quería que no se me fuese aquel tema. Pero ya no son en términos de cierta nostalgia o romanticismo, es que los hosteleros ya se han quejado, porque la gente que viene de las poblaciones de alrededor a ver el cine, no llegan, aparcan, ven la película, se suben al coche otra vez y se van a sus pueblos, se quedan aquí a echar la tarde, o echar lo que quede de tarde, o parte de la noche. Sí. Van a cenar, van a pasear, hacen consumo, ¿verdad? Entonces, la iniciativa se ha aprobado con una enmienda a la moción que es hacerla depender de un estudio de viabilidad técnica, jurídica y económica, es decir, que tenga todas las bendiciones. Evidentemente hay requisitos que las empresas que pasan cine de manera portátil, de manera, en fin, itinerante, vamos a llamarla así, pues tienen unas necesidades técnicas. No se trata solo de llegar y plantar pantalla, proyector y para adelante, no, hay requisitos. Y luego, bueno, ver la parte jurídica,
posiblemente entiendo que sea la más soslayable, porque es hacer encajar dentro de las posibles competencias a asumir por un ayuntamiento el que oferte cine. Lo hay en Manzanares, todas en el Gran Teatro Manzanares se pasa cine. En La Solana, en el Teatro hay muchas Barreras, ciudades, no llegan a tener cine porque no hay empresario que lo asuma y lo hace el ayuntamiento. Con lo cual, y la parte económica, pues se trata, en el peor de los casos, de conciliar el presupuesto de cultura, ni más ni menos. Sí, yo, como han dicho, para mí fue un palo porque yo era de los que cada semana, y en ocasiones yo he llegado a ir hasta 4 veces en una semana al cine. No era lo habitual, pero entre una y dos era muy factible. O sea, una segurísimo, 2 bastante normal. Claro, esto para mí, pues, a nivel personal, me dolió bastante. Y es lo que decía Julián, porque además este domingo lo hablaba con unos compañeros y tal, de irnos a Ciudad Real, al cine. Y yo digo una cosa, ojo, que yo desde aquí hago un llamamiento. Me gusta más el de Alcázar de San Juan, está estupendo. Si no habéis ido, id, de verdad que os va a alucinar. Está muy bien. Mientras no tengamos en Valdepeñas otra cosa, si tenéis que, probad el de Alcázar si no lo habéis hecho. Y hablamos precisamente de eso. Pues vamos y echamos la tarde. Te puedes ir a un Foster, a un bar, ya que, bueno, Ciudad Real tiene más ofertas de otras cosas, te vas de tiendas, te vas de esto, te vas del otro. Yo creo que aquí tendrían que poner de su parte tanto el ayuntamiento por un lado, que bueno, quiere con esta moción que se ha aprobado, pues ver la viabilidad de tener un cine y cómo en Valdepeñas, y la propia hostelería, que oye, pues yo entiendo que ahora venga menos gente y se han quejado, lo han notado, oye, pues poned también a lo mejor de vuestra parte, de alguna manera, no sé, se pueden hacer 1000 cosas, yo le dejo a cada uno libertad y que le dé a la cabeza para aportar a que Valdepeñas vuelva a tener cine, porque también va a ir en beneficio suyo. Y vamos, tenemos un edificio con 10 salas, a lo mejor era excesivo para lo que era Valdepeñas, pero Valdepeñas como cabeza de comarca y demás, 3, 4 puede... Con 2. Sí, sí. Y en una fecha punta poner 3 o 4, ya está. Exactamente. Pero es más, hemos hablado de la gente que deja de venir, pero ya que se va. Es decir, todos tenemos amigos cerca que organizan pequeñas expediciones, de oye, nos vamos a Tomelloso a ver una película, nos vamos a Ciudad Real a ver una película. Ya no está la gente que deja de venir a Valdepeñas, sino la gente que se va a poblaciones como Tomelloso o Alcázar, que son análogas a Valdepeñas, y dejan de consumir aquí y consumen allá. Es una asignatura pendiente. Veíamos, hubo una experiencia que fue sumamente alentadora. En el mes de marzo, además entre semana, se proyectó en La Confianza, que es el Salón de Actos de La Confianza, ahí lo vemos, unas 250 butacas. Se proyectaron 2 funciones, 2 sesiones de Las Locas del Obelisco, ahí lo estamos viendo. Las 2 se llenaron, No era una película de primera línea, ni era un gran estreno, ni era una película taquillera, pero las ganas, la gente las dejó patente, porque fue, doy fe, porque estuve en el intermedio de las 2 haciendo unas entrevistas allí, tomando unas declaraciones, y vi la gente que salía de la primera sesión y la que entrábamos en la segunda. Se llenó las 2 veces, y repito, no era un título taquillero, era un título más bien, digamos, de corte documental, un cine temático, un cine social. Con lo cual, yo creo que la conclusión debe de ser que hay que recuperarlo más pronto que tarde. Pero lo que llama mucho la atención es que una propuesta de este tipo surge de parte de todos, es decir, une a un ayuntamiento, a unos representantes y tal. Y me llama mucho la atención cuando el portavoz de Unidas por Valdepeñas dice una frase tan categórica como esta: fue un golpe muy duro para nosotros. ¿Me entiendes? Que quiero decir que ya no es todo cuestión de sentimientos, o a lo mejor no cuestión, o no hemos tratado todo lo que implica, lo que estamos explicando, económico, social, lo que está bulliendo en todo esto. Pero lo que sí que es cierto es que nos dejó un poco huérfanos. Es una opción de ocio que algunas personas a lo mejor la preferimos a otras. A mí rara vez me podréis ver por el Margarita, no digo que no, pero es mucho más fácil que me veas en el cine. Que es el jefe de por aquí, que... Claro, pero... vaya ejemplo. Bueno, lo mismo que digo el Margarita, puedo decir el Candil, a mí, Perdóname que tú eres más de Candil.
Pues no te creas, es que, veis, al final es lo de siempre, que mi partido y yo vamos por líneas diferentes, pero es así, yo alterno de otra manera, a mí me es más fácil verme en el cine que verme tomando unas cañas o verme de noche, y es una opción cultural como otra más, un entretenimiento como otro más, y haberlo perdido en Valdepeñas, pues bueno, lo acaba de decir Julián, se llenó 2 veces con una película que no es taquillera tal cual, porque a la gente le gusta el cine, a la gente le gusta estar un par de horas, salir de casa, el verla en tu casa, oye, has dicho 50 pulgadas, yo tengo una de 75, un equipo de cine, esa proporción. Claro, soy grande, tengo unas orejas también, un equipo de sonido del copón, porque me gusta el cine, pero como ir a la sala a ver ciertas películas, no hay nada, y yo puedo decir que tengo un cine en casa, pero voy mucho al cine, porque no hay nada como una buena película en una sala. Si no te gustase mucho el cine, no tendrías una pantalla de las dimensiones que acabas de decir. Hay gente que le gusta el fútbol y también las tiene así. Eso sí. Pero es por el fútvol, no. Claro, sí, quiero decir que... yo no veo el fútbol, o sea, que no veo el cine puro y duro. Bien, vamos a dejarlo aquí, hecha también la broma. Yo me acuerdo, me quedo también con el momento de acabar la película y la gente de pie aplaudiendo, que no era para tanto, pero era... en ese momento yo creo que la gente, el mensaje con la ovación, el mensaje que trasladaba, es decir, queremos que esto se normalice. El mensaje también era muy llamativo, era muy llamativo y tocaba la patatilla. Me pareció verte. Hombre, en la primera, por eso sé lo de la primera y lo de la segunda. Que una población de 30.000 habitantes y sobre una comarca de más de 65.000 habitantes, una opción más cultural, yo creo que no es una cuestión puramente política, sino es una cuestión casi de necesidad en una población de la dimensión. Y habiéndolo tenido, que a lo mejor si no lo tenemos, no podemos comparar, decir, oye, nos gustaría algo que no hemos tenido, pero es que ya lo hemos mamado por toda una vida. Pongamos por caso semanalmente 1.500 personas que vienen al cine, 1.500 personas, y con esa afluencia se ha cortado. Imaginaos que se decide cerrar el teatro auditorio y dejarnos sin teatro. Pues me iba a cabrear. A las 500 o 700 personas sobre un total de 30.000 que hay 29.000 que no van al cine, que no van al teatro, y 1.000 que sí van, pero sería Y no es que, vamos a ver, es que sería impensable. Es que hay cuestiones que no se pueden cuantificar por asistencia de gente. Hay cuestiones, sobre todo la cuestión cultural, porque es que no son 700, porque son 700, pero es cíclico, es decir, no son siempre las mismas 700. Hay gente que le gusta una obra, hay gente que le gusta una película, hay gente que le gusta otro tipo de cosas. Es decir, que mucho más amplio que no solamente encasillar 700 personas. La cultura puede ser el teatro, el cine, la lectura. Eso no se empobrecería. Es que son unas cuestiones que lo mismo que... voy a decir algo que alguien dirá, joder, vaya tontería. Bueno, tontería, vaya cursilada, tal. Tú comes para alimentarte y demás, pero es que el leer, el ir al cine, el ir al teatro te alimenta de otra manera. De tontería nada. Te alimenta de otra manera. Y oye, si vamos fuera, cuando no lo tenemos en Valdepeñas, es porque... Hay un tema gordo que no sé que debe de quedar. Sí, lo va a hablar. Sí, yo quiero decir, pequeñito con respecto a la despoblación. Mucha parte de culpa de la despoblación de los pueblos pequeños es porque no hay ocio y no hay cultura, no hay posibilidad de ocio y cultura. Y eso a la gente pues le hace de una de las partes importantes de abandonar más todavía la población. Bien, dicho lo cual, que me parece una conclusión categórica, vamos a cambiar radicalmente de temática y de registro y vamos a abrir una agrotertulia, que es un compromiso muy habitual, muy frecuente, muy recurrente en la tertulia de actualidad de Valdepeñas, sobre todo en una población como la nuestra, donde ya lo estamos viendo, el escenario, el paisaje que rodea a Valdepeñas y a la mayoría de los pueblos de nuestra zona es esos cultivos, esas parcelas de vid, que vamos en los próximos minutos a analizar si están este tipo de paisaje amenazado o no por la falta de rentabilidad. En esencia tampoco vamos a dejar mucho la temática. El cine desapareció porque dejó de ser negocio. No sé si don Fernando está de acuerdo en el principio de que las cepas están desapareciendo, como estamos viendo, pues por falta de rentabilidad. Esta desaparición masiva y creciente de viñas en el entorno de Valdepeñas en los últimos años, por falta de posibilidad de negocio y de subsistencia de los viticultores, por los bajos precios, los altos costes, el incumplimiento en definitiva de la ley de la cadena alimentaria. El viticultor no aguanta más y sustituye vides por olivos, por almendros, por pistachos o simplemente deja las parcelas liegas. Vino hace pocos días la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha a proclamar o a decir claramente pues lo que ya sabemos, pero
la cifra fue un poco alarmante, bastante alarmante. 11.000 hectáreas de vid desaparecidas, arrancadas en los últimos 3 años. Nada más darse a conocer este titular, esta información, pues desde la denominación de origen Valdepeñas se nos ha venido a corregir en el sentido de que hay muchos matices y muchos factores que introducir como correctores de esa afirmación de 11.000 hectáreas menos, que, ojo, suponen reducir a la mitad en solo 3 años la superficie de cultivo de viñedo. Vamos, antes de abrir debate y tertulia, a ver las declaraciones del responsable nacional de la Unión de Pequeños Agricultores, responsable nacional del sector del vino, dando a conocer el dato, y luego la opinión que le sigue es la del nuevo gerente de la denominación de origen Valdepeñas, Nacho Villahermosa, que vino a dar un punto de vista paliativo a esa visión, a ese panorama catastrofista que escuchábamos del portavoz del sindicato agrario. Lo único que todo esto está provocando es un cambio del paisaje, del campo, de Valdepeñas y de nuestra región tal y como lo conocemos a día de hoy. En los últimos 3 años, según datos, se ha producido un arranque de 11.000 hectáreas simplemente en Valdepeñas. Es cierto que nosotros desde UPA seguimos pidiendo al Ministerio que ponga en marcha un arranque sí o sí. Sí o sí, porque el agricultor, y más en nuestra comarca de Valdepeñas, ya no puede más. Ya no puede más con el tema de los precios, con el tema de la falta de rentabilidad, y entonces creemos que se debe de dar una salida digna a aquellas personas, a aquellos viticultores mayores sin relevo generacional. Sí que es cierto que el corazón valdepeñero, ver en algunos momentos las pilas de cepas, pues evidentemente eso duele, vamos. Pero revisando internamente los datos que tenemos de registro vitícola, un poco de la trayectoria que se viene trayendo, de la información que sea 2016, 2017 y demás, pues bueno, pues viendo los datos globales, nosotros entendemos que no es preocupante el arranque. Los datos de registro vitícola acompañados en el tiempo y lo que se está viendo ahora, hay un descenso, pero no es un descenso problemático. No, entiendo que no se debe estar preocupado por decir nos quedamos sin viñas y la cuota de mercado no vamos a poder abastecerla. Fernando Prieto, expresidente de la denominación de origen Valdepeñas, de la cual es gerente el señor que acabamos de escuchar, Juancho Villahermosa. Decía antes que él, el sindicalista de UPA, Alejandro García Gasco, que 11.000 hectáreas menos, con lo cual quedan 11.000, porque hace 3 años, en 2023, había 22.000. Y el gerente de la denominación de origen, de la nueva denominación de origen, dice que el dato analizado fríamente en el registro de viñas no es ni tan alarmante ni tan preocupante. Que la verdad... Bueno, yo puedo empezar diciendo de que cuando tomó posesión el actual Consejo, el propio consejero ya dijo que había aproximadamente unas 12.000 hectáreas, es decir, que no nos tenemos que ir a 22. El propio consejero, y tiene datos fiables de la comunidad autónoma, porque no te tienes que ir al ministerio. En tema agrícola está transferido a las comunidades autónomas, que es quien lleva. El dato sale fundamentalmente por el SIPAC, y creo que hay... ¿Qué es el SIPAC? Pues es es un sistema de teledetección donde se analiza todos los años, se fotografía todos los años y se corrige, y luego se va a campo a hacerlo para determinar los derechos de la PAC por el cultivo que tienes. Los derechos de acceso a las ayudas de la política agraria comunitaria. Es que los acrónimos en los medios de comunicación los carga el diablo. Se cierra, quiero recordar, en febrero de cada año, es decir, que al año pasado, a febrero de este año habría 11.000, pero las que se han arrancado este año no entrarían en esas 11.000, es decir, que hay menos de 11.000. Menos de 11.000. Y muchas solicitudes en curso. Y aparte de eso, dentro del tema... ¿Esa preocupación es preocupante y valga la redundancia? No, es decir, yo creo que ya no es preocupante. Si me dejas termino de analizar y ya voy a eso. Y creo que hay menos porque, aparte de las que se han arrancado, que estaban en expediente, que no entran en eso, están las que se han abandonado directamente, que se han dejado de cultivar. Y no están dentro del tema, ¿no? Y en la PAC, pues cuando la gente declara, bueno, pues como que hay viñedo.
Es decir, no te puedes ir a los datos del Ministerio de Agricultura, sino de esto. Además hay otro dato mucho más fiable. Si te vas al de COVID, que son las declaraciones de cosecha de cada año, del rendimiento que hay de vendimia, pues también puede decir las hectáreas que hay. Para que veamos un paralelismo, antes el sector agrario, concretamente el sector vitícola, concretamente en Valdepeñas y su zona de producción, cuando no había precio, hacíamos manifestaciones, hacíamos huelgas y demás. Ahora eso ya se ha terminado, porque creo que no vamos a quedar como sector, creo que el sector va a quedar muy pequeñito, y ya en vez de hacer ese tipo de quejas, lo que directamente hacemos es arrancar. Es decir, no podemos mantener más tiempo el viñedo. Yo vengo aquí denunciándolo ya hace mucho tiempo, de que Valdepeñas va a quedar como una denominación de origen muy pequeña, y cuando digo muy pequeña es muy pequeña, porque si seguimos así, y lo vamos a ver esta vendimia que entra, esta próxima... ¿Y el mayor viñedo de Europa se nos va o...? Vamos a ver, decir el mayor viñedo de Europa para mí es una tontunez, por no decir una gilipollez que es más gorda, porque se nos llena la boca decir, tenemos el mayor viñedo de Europa y el bolsillo. O sea, aquí lo que hay que mirar es la rentabilidad. Si tenemos muchas hectáreas de viñedo y no tenemos rentabilidad, de poco nos sirve. Solamente es un dato estadístico que a la política le gusta decir, es que somos, pero tenemos que comer. Y si no es rentable, el mayor viñedo de Europa va a desaparecer. No digo que va a desaparecer en su totalidad, pero sí va a tener una decadencia importante. Si a eso le añadimos además la caída de consumo, pues se va a acelerar mucho más. Y concretamente, lo que va a ir más deprisa va a ser las viñas de vaso. El cultivo de viñas de vaso va a ir mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Secano, bueno, decir viñas de vaso no es necesariamente secano. No necesariamente secano, pero el secano va a ir súper rápido. Y voy a decir, y sobre todo va a ser la pieza de toque esta misma vendimia. Como esta misma vendimia no haya una rentabilidad, el año que viene puede ser una exageración tremenda en arranque, mucho más que este año. Es decir, que el dato está ahí. Y además, ya si queremos cerrar el círculo, hay un artículo que escribe la jefa de la OCA, que creo que es la que más en este sentido puede tener... La OCA, Oficina Comarcal Agraria. Lo que antiguamente era extensión agraria, para que la gente lo conozca, el departamento que es. Pues hace un artículo en la revista de San Isidro en la que dice que hay 11.000 hectáreas en la zona de producción de Valdepeñas, y es la que tiene datos porque además por esta oficina, como es comarcal, pasan la mayoría de los arranques que se han producido y salen mucho los técnicos de la misma oficina, salen mucho al campo a visitarlo. Es decir, que tenemos 11.000 hectáreas. ¿Y cuántas van a quedar en realidad? Pues no lo sé, va a depender de la rentabilidad. Si la rentabilidad va decreciendo, pues habrá mucho menos viñedo. Y luego tenemos otro hándicap importante, y es que los baby boom, que somos la última generación que trabajamos en la agricultura, nos pueden quedar 2, 3, 4 años, 5 años para jubilarnos. Y no hay mucho más gente que venga detrás. Y eso pues trae como consigo pues el abandono. Si no hay rentabilidad, evidentemente va a haber abandono. A mí me duele decir lo que es así, pero desgraciadamente se está produciendo. Y discutir los datos es una barbaridad. Los datos los contrastamos. Si no es eso, pues es tontería discutirlo. ¿Hay o no hay? Es decir, y además va a haber una pieza de toque fundamental dentro de la propia denominación de origen. Una de las piezas fundamentales de las que tiene que hacer es conseguir datos, que tiene bastantes problemas para ellos, para hacer el presupuesto. Cuando haga el presupuesto, a ver si es verdad que lo hace en base de 22.000 hectáreas o de 11.000. Porque cuando lo haga, como lo haga en 22.000 hectáreas, va a tener recibos devueltos los que no se puede imaginar. Dicho lo cual, vamos inicialmente, te voy a preguntar después qué te parece si la marcha, el ritmo de la reactivación del Consejo Regulador Valdepeñas, si es el previsible, si se ve que están avanzando a paso lento pero firme, si se ve que no están dando pasos en falso, si ese clima de consenso. Ahora les adelantaré al final del programa lo que vamos a poder ver a principios de la semana que viene aquí en Televaldepeñas relativa a lo que estamos hablando. Pero antes quiero que tanto Helios como Vicente, por no transformar esto en un monólogo, pues se pronuncie sobre el asunto como valdepeñeros que sois. Bueno, la verdad es que al entrar a Valdepeñas vamos mucho a Chiclana de Segura todos los domingos, por lo tanto por la carretera de Cózar. Y hay un cartelito al pasar en Valdepeñas que es un cartel muy bonito que han puesto últimamente, como en cada pueblo que vamos pasando, es una vid. Pues entonces tenemos que ir quitándola, ¿no? Y cambiar esos carteles, porque lo que es la vid y Valdepeñas conformaban parte por siglos.
y resulta de que esto se nos está yendo de las manos, porque si ya cuando mandaste la información de que en 3 años se ha ido el 50% de lo que ya se había ido mucho desde luego, pero en 3 años esto resulta de que parece, pero yo venía con la esta, cuando dijiste que venía Fernando, digo, pero a Fernando le preguntaba, ¿es verdad? Pero él nos ha dicho, dice, yo ya dije en su momento que esto quedaba en 7.000 y lo está ratificando, quiero decir, pues entonces es más preocupante de lo que parece. Ahora, claro, tiene mucho que ver también con el dinero y con el vicio de comer, que es a lo que vamos, ¿no? A ver, yo poco puedo decir con respecto a lo que ya ha comentado Fernando, que es el experto en esto, y hablar como valdepeñero, pues a ver, siempre nos has enorgullecido ir a algún sitio. ¿De dónde eres, coño? De Valdepeñas. Ah, el vino, tal, no sé qué. Bueno, pues eso quizá, bueno, voy a decir una cosa, eso ya también es más un chascarrillo que una realidad, porque ya no te encuentras vino de Valdepeñas desde hace mucho fuera de Valdepeñas o comarca. Tú te vas a Madrid a un restaurante y olvídate de encontrar un Valdepeñas. Luego han salido los que han venido denominando los super Valdepeñas, tipo el Manuel Corrales, tal y cual, estupendo, muy buenos, pero que hemos desaparecido antes de, por así decirlo, del mercado en cuanto a reconocimiento por calidad, mucho antes que lo que estamos viviendo ahora de la cantidad. Y bueno, no van ni mucho menos hilada una cosa con la otra, porque al final produces vino, lo haces de mesa, lo haces de tal y lo vendes donde haga falta, porque Solís es enorme, pero es triste que algo que nos ha acompañado no durante siglos, sino durante milenios, porque bueno, aquí en el Cerro de las Cabezas ya se encontraron y demás, y estamos hablando de una ciudad con 2 milenios de historia. Es triste, pero bueno, los tiempos cambian, lo miraremos con añoranza. El que quede, quiero pensar que se forrará, porque al fin y al cabo, oye, pues va a ser poco menos que ya una rara avis encontrar vino de una denominación tan antigua como la de Valdepeñas, pero los tiempos cambian, no se ha podido arreglar esta situación y, oye, pues ojalá se revierta, pero no tiene buena pinta. Hay un tema que, es decir, mucha gente siente desesperación porque dice, voy fuera de Valdepeñas y no encuentro vino. Es decir, la estructura que ha tenido Valdepeñas, por ser volúmenes grandes, cuando digo volúmenes grandes son en bodegas grandes, es que han ido más a conquistar la alimentación que la hostelería. No sé si ha sido un error o no ha sido un error, pero ha sido una forma de comercio. Y sin embargo, si vemos en Valdepeñas, en los lineales, y de hecho hay firmas de Valdepeñas donde son número 1 en alimentación, en ventas de vino en alimentación. Es decir, que tampoco nos fustiguemos en exceso con el tema, es decir, sí, que Valdepeñas... ¿A qué precio, Fernando? Esa es la otra cuestión. Esa es la otra cuestión. Quiero decir que, bueno, que a lo mejor en la siguiente batalla... Y que los que venden a ese precio el vino, ¿a cuánto le pagan la uva al proveedor? Claro, sí, que eso es la consecuencia es decir, cuando se van consiguiendo... El arranque, pues, cuando se van consiguiendo... Vamos a ver, pues... el gran problema que tenemos ahora, siempre ha sido, pero ahora más todavía, con la caída de consumo, pues todavía se va a conquistar más los mercados por precio. Y luego hay un tema muy curioso, y yo creo que la gente lo tiene que empezar a entender, y lo tiene que empezar a asimilar. Tú en una empresa, cuando la empresa va a comprar la botella, no va a negociar el precio de cristal, pero va a negociar muy poquito a la baja. El tema de corcho lo va a negociar muy poquito a la baja, etiqueta, etcétera, etcétera. Donde sí se va a negociar a la baja es en la materia prima, que es lo que se está vendiendo. Y eso en una economía como la que tenemos hoy en día es insostenible. Y si eso no se modifica ese criterio, no van a quedar viñas. Aunque la gente no lo quiera entender, no van a quedar viñas. Porque cuando algo que se tiene no es rentable, se arranca. Y es decir, ¿y qué bonito era mi paisaje? Pues vale, muy bien, pero es que hace falta comer. Y no se come con la vista. Exactamente. No se come con la vista. Fernando, entonces, no creo que queda muy poco tiempo. Se ha de alguna manera adulterado el dato, porque se habla de 11.000 hectáreas menos arrancadas. En Valdepeñas hay muchas más hectáreas de viña que no solo las de la denominación de origen Valdepeñas. No. Vamos a ver. En Valdepeñas... ¿Qué consideras? Esas 11.000 son todas de denominación de origen, todos los arranques son de uvas de viñas acogidas, y en total, ¿cuántas quedan que no sean de DO? Cuando el SINPAC te informa es de la plantación de viñedo, de la superficie de plantación de viñedo. Y en Valdepeñas siempre, y la denominación
estaban todas acogidas a denominación de origen. Porque quien tiene elección de producir luego el vino de denominación o no es la bodega, no el viñedo. Si tú extraes directamente el viñedo ya no puedes optar a denominación, pero con viñedo de denominación sí puedes optar a tener vino de denominación y vino de no denominación, o vino de la tierra o vino de la categoría que quieras, que no sea denominación. Entonces en Valdepeñas siempre hemos tenido eso. Es decir, que no es una cuestión, que puede haber algunas de las que se hayan plantado a lo mejor últimamente, que no estén dar de alta, porque el registro solamente lo conoce ahora la comunidad autónoma, porque bueno, en fin, como la denominación estuvo como estuvo, no se sabe. Pero bueno, cuando uno declara en la declaración de cosecha, en el DECOBI, se sabe las que son de denominación, es decir, que ese dato está. Si la Junta lo quiere dar, lo tiene mañana. O sea, mañana tiene la Junta el dato exacto de las hectáreas que hay de denominación de origen en Valdepeñas. No entiendo por qué se pone tantas trabas a tener los datos, porque para que empiece a funcionar de verdad la denominación de origen y su consejo, pues es tener los datos, porque si no, no puede hacer presupuesto, porque con qué volumen de vino, con qué volumen de vino calificado, con qué número de bodegas y con qué número de hectáreas. Si eso no lo tiene, ¿cómo vas a fraguar un presupuesto? Por mucho que se diga, por mucho que se plantee, si eso no lo tienes, si no lo tienes, es muy difícil, porque entonces estás hablando de una teoría, no estás hablando de una realidad. Y entonces, pues la cuestión es muy sencilla. ¿Usted, comunidad autónoma, me da el dato? No, pues toma el consejo. O sea, que yo creo que es ser drástico, porque es que no hay que dejar de olvidar que el consejo tiene las funciones delegadas de la Junta de Comunidades, es decir, que es una parte de la propia administración. Si la propia administración no le da los datos, tome usted esto. Yo creo que no hay que darle más vueltas al tema. Si funciona bien y si no funciona también bien, porque si no, creo que vamos a marear la perdiz y nos vamos a entrar en un debate mientras que estamos perdiendo la sustancia en definitiva. Vamos a dejarlo ahí si os parece. Yo les adelantaba y ahora confirmo, el próximo lunes lo que han visto, los pocos segundos que han visto de declaraciones del gerente de la denominación de origen Valdepeñas, Juancho Villahermosa, corresponden a una entrevista ya grabada, una entrevista de unos 25 minutos que ustedes van a tener ocasión de ver en su estreno la próxima semana, hacia las 21 horas después del informativo de tarde, como argumento, como pieza inicial del espacio Conecta con Valdepeñas. Lo emitiremos justo a continuación del informativo y después del espacio Alcaldía, después de, ustedes ya también lo tienen interiorizado como rutina, después de cada pleno municipal, después de cada lunes de mes, hay una entrevista con el alcalde de Valdepeñas y luego en los servicios informativos van a ruedas de prensa las comparecencias de los distintos grupos políticos. Pues después del espacio Alcaldía, que serán unos 40 minutos, en torno a las 10 menos 20, podremos ver Conecta con Valdepeñas, podremos conocer a este señor, a Juancho Villahermosa, que desde el pasado 7 de enero es el gerente del Consejo Regulador del Vino de Valdepeñas, y a continuación, ¿a quién vamos a ver? Pues de quien hemos empezado a hablar, de la portavoz de Vox, que nos va a exponer largo y tendido su teoría y su defensa de esa prioridad nacional a la que hemos dedicado la primera parte de nuestra tertulia de actualidad. Muchas gracias, Vicente, por estar aquí esta semana una vez más. Me consta que tenías actividades que has tenido que compaginarte y organizarte para poder estar aquí. Lo hacemos. Como de costumbre. Fernando, muchísimas gracias. Helios, lo mismo. Les emplazo a una nueva entrega de la tertulia y, de manera excepcional, les emplazo también desde esta tertulia a Conecta con Valdepeñas el próximo lunes, a partir de las 21:30, 21:40 aproximadamente. Hasta entonces, un cordial saludo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.